¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nos encontramos nuevamente en Salud y Televisión, una semana con unos temas que algunos de ustedes lo habían pedido, como es EPOC. Lo hemos invitado al doctor Fernando Ince, que va a hablar sobre esta enfermedad, que además de ser una enfermedad, realmente es algo que cada vez se ve más. Bueno, él va a aclarar por qué se debe esta enfermedad, cómo se diagnostica y realmente cómo podemos evitarla, ¿eh? Bien, también invitamos al doctor Luis Kliniski, odontólogo conocido que ha estado muchas veces con nosotros, encarando la odontología desde lo social, esto de cuánto comprometemos como pacientes el cuidado de nuestra boca y qué es lo que pasa a nivel de la odontología con la sociedad. Una charla que vieron que el doctor Bastante tiene su didáctico. visión y realmente una charla muy interesante que tuvimos. El doctor Corbellini, pasando de la boca al oído, hemos hablado de hipoacusias. Leandro Corbellini, que es especialista en otorrinolaringología, nos va a hablar un poco cuáles son las causas específicamente de hipoacusia y, bueno, también cómo se pueden llegar a tratar todas esas, ¿eh? Así Sí, que, realmente temas muy importantes y esto de la hipoacusia, el hecho de la sordera o la disminución de la audición. y los problemas de vocabulario que atrae todo eso, ¿no? Exactamente, algo importante y a tener en cuenta, que no es solamente de la tercera edad, No, no, esto de para la nada. sordera, sino que realmente empezar a hacer casos ¿De edad escolar o en desde edad chicos? escolar Sí, sí, sí. exactamente. Así que bueno, empezamos con el programa. Fernando, gracias por estar No, nuevamente gracias con a nosotros. usted. Bueno, la EPOC es no sé cómo llamarlo realmente, si es una enfermedad, ya es una epidemia, no es epidemia porque no es una enfermedad infecciosa, pero realmente hay mucha gente que padece la EPOC, ¿verdad? Sí, sí, tiene una particularidad. Casi todas las enfermedades crónicas se han ido mejorando a lo largo del tiempo en morbimortalidad. Las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, etc. El control, el manejo adecuado. Es decir, que va bajando su prevalencia, su incidencia. En cambio, el EPOC es al revés. Lamentablemente va aumentando la morbimortalidad a lo largo del tiempo. Tal es así que se hizo un estudio muy interesante porque en Argentina mucha estadística no había. En el 2016 se hace un estudio epidemiológico que se llama EPOCAR y ahí demostró que el 14% de las personas adultas, más de 40 años, 14.5 tiene EPOC. Y otros datos, Perdóname, ¿no? Pero ¿a qué sí. se debe este aumento, este incremento en la Bueno, como enfermedad? siempre se busca más, hay más diagnóstico. Y sobre todo que años, porque es una enfermedad que se Sí, establece que después de años, empezó hace y muchos años años. atrás digamos, el enfoque publicitario de la empresa tabacalera era hacia dos poblaciones, los jóvenes, más en una época bien vulnerable, Sí. y las mujeres. Entonces ahora estamos viendo esa tendencia ascendente de la curva de prevalencia de EPOC y también la gente envejece y la posibilidad de EPOC también aumenta. El tema es que en Argentina no se había hecho estadística y es muy interesante este concepto 14.5, que es una incidencia alta comparado con otros países, y además un 75% de subdiagnóstico, que eso es lo que a nosotros nos tiene que incentivar para tratar de buscarlo. difundir y tener un abordaje a tiempo en diagnóstico y tratamiento. El 82% tiene que ver con tabaquismo, hay un 18% que es por otros motivos y, y lamentablemente si yo tomo toda la población de EPOC, el 43% son fumadores activos a pesar de la enfermedad que tienen. Ahora, uno ve, no sé si es lo que vos seguramente la especialidad lo verás un poco más que yo, pero veo que la gente está fumando menos que hace 10 años Sí. atrás, ¿no es cierto? Sí, a través de todas las campañas, lo mismo pasó en Estados Unidos con antelación, pero de 33% se fuma más o menos en la actualidad 24-25%, o sea que uno de cada 4 argentinos sigue fumando. Sigue fumando. Sí. Insisto este dato, si tomo la población de EPOC, o sea que tanto daño le ha hecho, más del 40% son fumadores activos, o sea, más de la... Eso tiene una explicación. En general la población de EPOC son más adictos al cigarrillo, tienen un patrón de consumo, de inhalación y retención que hace que haya más monóxido de carbono, o sea que es un gas tóxico dentro de su sangre. A veces el EPOC tiene cierto grado de depresión y eso lo lleva a más consumo. Tiene una serie de características el EPOC muy
llamativo específica. y Pues- que hay que ayudarlo más y con más abordaje Educativo. cognitivo, conductual y farmacológico. Antes le teníamos miedo al cáncer de pulmón con el tabaco y creo que si bien hay que seguirle teniendo miedo, pero la gente no tiene conciencia de lo que es el EPOC. Porque está bien, uno dice, bueno, yo voy a seguir fumando, si me agarra un cáncer el día de mañana veré qué hago, Claro. pero el EPOC no te va a matar seguramente, pero sí te va a producir una calidad de vida mucho más alterada Sí, que... sí. En cuanto a mortalidad, está entre la tercera y cuarta causa como enfermedad crónica que mata. O sea, es bastante la incidencia. Después, primero está la cardiovascular, segundo el cáncer y después viene el EPOC. EPOC, O sea que en mortalidad tiene mucha. Pero además, como vos decís, a veces la calidad de vida se trastoca mucho con una enfermedad. Claro. Es una enfermedad que generalmente lo habitual es que encontramos a una persona de más de 50 años que ya tiene disnea, o sea, sensación subjetiva de falta de aire frente a distintos esfuerzos. Primero, los medios lo oculta o lo minimiza el síntoma de sensación de falta de aire. Entonces va acomodando su vida, su actividad física a lo que puede. Lo va compensando. Y lo va compensando y entonces cuando consulta, generalmente ya consulta con un deterioro funcional respiratorio muy marcado y recién ahí podemos empezar a todas las medidas terapéuticas. Una Entonces, persona que ha fumado durante los 20, 30 años de edad, por ejemplo, y después deja de fumar, puede tener EPOC el día de mañana. si yo tomo, esto es interesante, y esto es uno de los avances que se está estudiando en la línea de investigación. Si yo tomo 100 fumadores, no se sabe por qué llegan a EPOC entre 30 y 40%. Si yo tomo todos los EPOC, la mitad, si yo le hago una espirometría a los 20 o 25 años, ya tenían alteración. Es decir, que si bien es cierto que el tabaco es la principal causa, se está estudiando mucho qué pasó antes, desde el nacimiento. Es decir, ¿por qué si yo tengo 100 fumadores en la misma magnitud, algunos llegan a EPOC y otros no? Y parece ser que tiene relación desde el embarazo, si la madre fue fumadora en el embarazo o no, qué pasó en el nacimiento, infecciones reiteradas, asmáticos crónicos, bronquiolitis, infecciones como adenovirus, todo eso puede ir dejando una huella. Entonces es muy importante este concepto. Una persona que tiene algún síntoma respiratorio crónico o que tiene algún antecedente de la infancia marcado desde el punto de vista respiratorio, es muy importante hacer una espirometría a los 20 o 25 años, porque uno captando el problema precozmente, Claro, con una espirometría que es un simple estudio, uno le puede dar pautas para que el futuro no tenga- sepa de que si él va a ser un fumador crónico, la declinación de la capacidad respiratoria va a ser muy significativa. Si usted tiene 20, 18, 25, 30 años, 40 también, y está fumando en este momento, piense que el día de mañana va a tener una calidad de vida que realmente se le va a notar muy alterada. Y es muy importante que ese aparatito tan chiquitito que se llama cigarrillo, todos los daños que produce, no solamente por la nicotina que tiene, sino por todos los productos realmente nocivos que tiene y que le van a producir alteraciones de los parénquimas, y después el famoso fuelle pulmonar va a dejar el día de mañana a funcionar como debe funcionar y usted va a respirar con una dificultad cada vez mayor que le va a impedir tener una calidad de vida para poder caminar, para poder recrearse, para poder disfrutar sus nietos, etcétera, etcétera. Por eso que es tan importante la prevención. Yo sé que vos sos uno de los grandes promotores de todas las campañas antitabaco que existen en nuestro medio y una cosa que creo que la debemos agradecer todo y siempre falta porque todavía se sigue viendo de todas gente maneras, joven. estaría lindo dar un mensaje también de esperanza y positivo, porque cuando yo empecé la especialidad, el concepto de EPOC y tabaquismo era una cuestión fatal, irreversible, que había poco por hacer, te hago el diagnóstico y arreglate como puedas. En cambio, en los últimos años es notable la batería y herramientas que tenemos para hacer un tratamiento adecuado, tanto de EPOC como de tabaquismo. Es decir, que la gente eso tiene que también saber de que no es algo que, me diagnosticaron EPOC, entonces yo ya no puedo hacer nada. Es decir, hay muchas herramientas de farmacológicas, hasta terapias nuevas endoscópicas, para tratamiento de tabaquismo también se controla el síndrome de abstinencia, en fin, hay una serie de herramientas que se pueden. Lo importante, el mensaje es el diagnóstico cuanto más precoz. Por ejemplo, además de tabaco, de los fumadores,
Si yo tengo síntomas respiratorios crónicos y tuve antecedentes de la infancia respiratorios, o estoy en un ambiente laboral o con pintura o con plástico o peluquero, o es decir, con elementos inhalantes tóxicos y Que van a tener irritativos. mayor riesgo. Es decir, son personas que hay que captarlas a tiempo porque se puede hacer mucho, tanto en diagnóstico como en tratamiento. Pues hablamos de prevención, de tratamiento fundamentalmente y un poco de conocimiento de toda esta enfermedad que, como bien decís, no es que uno tiene EPOC y se baja los brazos, sino que No, tiene se tratamiento diagnostica y se trata y cada vez más intenso. y tiene tratamiento. mucho tratamiento. Lo que hay que tratar de evitar llegar a esos A eso, estadios tan exacto. avanzados que cuando terminan con la mochila, que el tubito de oxígeno, ahí perdieron calidad de vida, como vos decías hace un ratito. Lo feo que es ver a una persona de 50 y pico de años que no puede dar ni 2 pasos, que está agitado, no puede jugar con sus hijos, no puede jugar con sus nietos, o sea, pierde cosas esenciales de una vida, ¿no? Por eso que hay que pensarlo cuando uno es joven, que se piensa que con un cigarrillo es más agradable, en realidad por toda la publicidad que hemos, por suerte también esa publicidad ha sido corrida, pero bueno, todavía existen un poco de Y resquemores. también el otro concepto es la prevención desde cuando de los chiquitos que nacen, porque hemos hecho estadísticas a través del Hospital de Niños con chicos que han tenido bronquiolitis y el 60% de los hogares hay algún fumador. Y ese chiquito que está naciendo, que se está formando, que está madurando su aparato respiratorio, por ahí está recibiendo, es decir, tener el concepto de respetar, y sobre todo el más vulnerable que son los chicos. Sí, ¿no? y no se puede creer todavía que mujeres embarazadas todavía siguen fumando, ¿no? Sí, hay una población que tienen adicción al tabaco y a esos hay que ayudarlo porque es un problema médico, farmacológico y se lo puede ayudar bastante. Hay otros que no son adictos físicos y tienen más un vínculo social o un vínculo gestual o un vínculo psicológico y eso ya depende más de ellos que de un abordaje médico, ¿no? Fernando, muy claro todo, como siempre, te Bueno, agradecemos mucho bueno, y gracias a ustedes. bueno, esperemos que usted que nos está escuchando tome conciencia de todo esto y trate de caminar un poco más, de hacer un poco de actividad física, de un poco de despeje mental natural y olvidarse del cigarrillo en lo posible. Yo siempre digo que una cosa que me quedó en el tintero, cigarrillos electrónicos. Eso es una controversia Te porque en pregunto esto realidad... porque es una pregunta que no hacen a Sí, menudo. sí. En realidad no está aceptado en Argentina, no está demostrado que sirva para dejar de fumar, porque si uno tiene adicción al tabaco, el objetivo es llegar a cero, pero si no la adicción No la cortás. Es decir, incluso hay un núcleo que se llama núcleo accumbens en el cerebro del fumador, donde queda ya la memoria de haber sido fumador, y si a ese núcleo yo le sigo tiroteando con nicotina, la adicción no se corta y va a seguir estimulándose. Y el cigarrillo electrónico, si bien tiene menos cantidad de nicotina y tóxicos, pero tiene. Entonces sigue perpetuando. Claro. Entonces a veces lo que se dice, ojo que no sea una medida, digamos, que me va a retrasar la decisión final, que es sacármelo de encima al tabaco. Lo que está demostrado hasta ahora es que los productos como varenicline, bupropión y terapia de reemplazo nicotínico son los 3 que están validados para dejar de fumar en serio. Realmente sin nicotina cero. En cambio, lo del electrónico todavía está en la controversia, no está aceptado, no está demostrado que sirve para el objetivo central que es dejar el tabaco. Claro. Fernando, muchísimas gracias. El doctor Fernando Inza, especialista en neumonología, que nos habló un poco de EPOC. Nuevamente con nosotros el doctor Luis Kliniski, a quien agradecemos mucho que esté con nosotros. Siempre nos ponemos a charlar y terminamos hablando en general, pero hoy vamos a hablar desde la odontología desde otro lado, desde dónde estamos en Azul frente a esta situación. Siempre decimos que los odontólogos pasan a ser el sillón del psicólogo también, ¿no? Esto de uno se entrega a estas patologías que a veces no nos hacemos cargo. ¿Dónde estamos, Luis, en Azul? ¿Cuál es tu visión hoy? Azul, la provincia o el país frente a la postura, ¿cuánto nos cuidamos? ¿Qué nos brinda la atención desde la odontología? Nos vamos a ir a... Mira, Marcela, sí, yo te puedo hablar desde mi principio, de cuando uno empezó de abajo, dominación dental, y ahora afortunadamente uno pudo constituir una
una clínica, un centro odontológico como para dar mejor atención. Pasé por todos los niveles. Siempre hubo un tipo de paciente que concurría primero con lo más precario, una carie, un dolor, y después empezaron con las cosas más sofisticadas. Y ahí ya hay gente que concurre y hay gente que no concurre para ciertos temas. Es decir, evidentemente se fue variando, y lamentablemente el nivel social, económico, limita un poco a la gente. Yo siempre digo lo mismo, no es el caso mío, por ejemplo, porque sí, nosotros hacemos una odontología cara, porque la odontología es cara en el sentido de acuerdo a qué tipo de odontología haces. Es decir, si vos sos conservador, y es más caro que hacer una extracción y poner una prótesis removible de acrílico, que es lo más práctico. Sí. Lamentablemente no todo el mundo accede a ese tipo de odontología más sofisticada. ¿Por qué? Porque ya ya no depende tanto de uno, sino depende ya que hoy están los implantes, que no son baratos, la rehabilitación sobre los implantes, coronas. Son costos de protésicos que ya no escapan a nosotros, que ya no es materia de trabajo nuestro. Claro, ya no es la mano de obra, es el material que se está utilizando. Entonces, ¿qué pasa? Uno hace una odontología cara. No, es una odontología cara en el sentido de qué tipo de odontología que uno hace. Y aparte es más sofisticado. Y ahí están también los riesgos que uno asume. Cuanto más sofisticado hace la odontología uno, asume más riesgos. Y nos bombardean con informaciones permanentemente, con novedades, con materiales nuevos. Y nosotros somos los chachitos de la India que lo tenemos que probar sin el estudio que una amalgama de hace 100 años atrás, que sabemos que rinde. Hoy nos mandan pastas de todos los tipos, más modificadas, y la evaluación es muy corta, el tiempo de evaluación. Entonces es el riesgo que uno asume a veces con lo más sofisticado. Entonces a veces uno es medio reacio a hacer cierto tipo de tratamiento porque no le puede dar la seguridad al paciente. Sí, lo tradicional te da una base. Vos lo sacás del paciente, se va contento el paciente, pero después tenés que empezar a rezar de que por favor no tenga inconvenientes, que todo el mundo se lo dice. Los riesgos que puede asumir, porque la odontología no es todo para siempre. La odontología no es todo para siempre, como hay ciertas cosas que sí que son específicas. Que vos decís, un paciente bruxómano, que gasta los dientes. Y bueno, vos tenés que decirle, esto es 2 más 2 es 4, acá tenés que usar una placa de relajamiento, ver el tipo de relajamiento, de desgaste que haces, y se le hace la placa. De ahí no escapa la gente. Y pero lo mirás toda tu vida con la placa, y lo evitás. Hoy está calculado, yo siempre, en su momento, inclusive yo hacía muchas placas, y me llamaron la atención de una obra social. Hoy me dicen, hoy reconocemos lo que cuidaste, la dentadura de esos pacientes. Te damos la derecha. Es cuando yo, en un principio venía, me decía Mr. Conducto. Hoy que no hace conducto en las extracciones. El finado Baldo Choca, que Dios tenga la gloria, es un fenómeno de profesional, fue fenomenal. Me decía, ahí viene Mr. Conducto. Cuando vine a Sur, yo empecé con las endodoncias, que la gente rehacían en la facultad, uno evitaba hacerlo porque era complicado. La gente dice, esto no lo voy a hacer. Pero si hoy no haces endodoncia, no puede ser odontología conservadora. Porque si no tenés que ir al implante. Directo. ¿Te das cuenta? Entonces, todas estas cosas influyen a veces en la gente. A veces viene el paciente al consultorio de diferentes niveles de gente. Porque el paciente que quiere hacerse las cosas, si no tiene el dinero en el momento, en mi consultorio se lo hace. Lamentablemente, o afortunadamente, el 90% es cumplidor, como puede. Sí, tiene la voluntad. Pero ¿qué pasa? Yo no le puedo sacar una muela porque no tiene la plata en el bolsillo. Si no la tiene en el bolsillo, no le puedo sacar la muela. Yo tengo que dar la posibilidad de salvar la pieza dentaria. Exacto. Porque ese tipo me va a recordar mal. Entonces yo le tengo que sugerir, y no puedo en este momento. ¿Cómo lo puedes pagar? No importa. Y máxima a esta altura de mi carrera, fijarme en la parte económica, tengo que fijarme más en la parte social.
Hay mucha gente carente de dientes, mucha gente con una, que uno ve, que decís, nunca más van a recuperar una dentadura porque, está bien, quizás en niveles muy, con un nivel social muy bajo que era lo que decíamos al principio, quizás se preocupan del colesterol, la presión y demás y nunca miran los dientes, nunca miran la boca. Es que la boca cuando más tiempo la dejas, Más vas gastando. empeora el cuadro. Claro, exacto. Porque vas perdiendo más piezas dentarias, tenés problemas periodontales, te puede tener otro tipo de lesiones, después te cuesta más rehabilitar. Con una simple prótesis de acrílico, que es lo más económico, pero te dificulta. Porque las piezas suben, bajan, el paciente, pero ya sé, el paciente no la tiene en el bolsillo. Exacto. Lamentablemente, socialmente, no sé en qué nivel está el hospital, pero el hospital no puede brindar prótesis, por ejemplo. ¿O qué tipo está dando odontología? Entonces, lamentablemente, a veces tiene que caer, si no tiene obra social, en un particular. Y cuando uno le dice un tratamiento, ¿cuánto puede salir? A lo mejor, pero no hay que asustarlo al paciente hay que ayudarlo, ¿no es cierto? Sí, darle las Y posibilidades. más a esta altura del partido. Es decir, no se puede ir a un paciente porque no puede pagar en este momento algo que le puede ser beneficioso. Esa es la mentalidad de uno. Y yo me río, me estaba riendo cuando vos decías que la gente que a veces no le da prioridad a todo. Hoy justamente fui a un señor para hacer un trabajo. Y sí, estaba desdentado. Y uno, claro, como profesional, lo primero que ve es la boca del paciente, la boca de la persona que uno le habla. Sí. Uno sabe cuando tiene una carilla, cuando tiene una porcelana. Es decir, al profesional lo descubre enseguida. Y el paciente me dice, yo tengo que verte. Y sí, le digo, sí, porque estaba desdentado. Y le digo, venite, ningún problema. Y estoy seguro que ese tipo, aparte de la maravilla como me atendió, va a tener su dentadura. No sé qué tipo de dentadura vamos a hacer. Sí, sí. Pero que va a tener su diente pero seguro. Una calidad, porque además dejan de comer, de poder disfrutar de un montón de cosas, desde lo estético, pero hasta la alimentación. Marcela, ya llega un momento en que uno ya tiene que colaborar con la gente para que lo tenga. Exacto. No pensar tanto en uno, decir, no, escúchame, ¿cuánto me puede...? No, llega un momento del profesional. Cuando uno es pasa decir, unos años yo comprendo al que se inicia. Lo pasamos todo, que vas desde... Pero ya a esta altura del partido, si uno lo puede beneficiar al paciente, muchos dirán, sí, yo fui un día, me pediste tanto, no pude hacer, me tuve que ir, pero no preguntaste, ni dijiste, ni preguntaste, sí, ni cómo lo puedo hacer, y cómo te puedo pagar. Pero quizás la gente va a sacar una moto, un auto o un crédito para pagar una fiesta de 15. Y lo deja de pagar después. Y no piensa en su boca, en su dentadura. Y lo más lindo es que lo deja de pagar. Y es un lujo que lo debe pagar, que si ese plata, la cuota, la primera cuota o la segunda cuota, lo hubiera aplicado en su boca, hubiera tenido algo más beneficioso que andar en moto, que después no la puede pagar, se la sacan y uno pierden todo. Que no se gasta a veces en medicina en general, o esto que hablábamos también, el hecho de que cuando profesionales que digan, y debe ser muy carero. O sea, el hecho de tener un establecimiento con una infraestructura lleva capacitación, lleva aparatología, nada es barato. Tienen que ir al carero que le va a dar mayor beneficio. Y comparar por qué es caro y qué tipo de tratamiento le hace el profesional que le cobra un peso más que el que no le cobre. Y que compare el tipo de tratamiento. Seguro. Porque hoy estamos más en la línea conservadora que en la línea de extracciones. Porque es un perjuicio al paciente. Hoy la extracción casi es un fracaso, casi. Porque sí, hacemos extracciones, sí, pero muy pocas. Sí. Muy pocas. Hoy vienen a buscar dientes los chicos para estudiar, para la facultad, y no tenemos dientes. Acá te juntamos algunos dientitos, alguna muela de juicio, pero del sector anterior, premolares, ya se tratamos de evitar. De cuidarlos. Porque si no, ¿cuál es la alternativa B? Un implante. Y si no, ¿cuál es la alternativa? Lo primero que te preguntan, dice, ¿qué me pongo? Sí. Ay, tarde, tenías tu diente. Sí. Y con unos pesos más puedes rehabilitarte tu pieza. Exacto. Te vuelvo a repetir, en la odontología nada es para siempre. Seguro. Eso el otro día fui a un congreso y me llamó la atención que varios profesionales en varios cursos comentaban, la odontología nada es porque la gente está los profesionales no es que estamos asustados. La experiencia te dice que no es nada sí, para siempre. Ya está generando tanto la industria. Te sorprende, Marcela, cuando agarras la ficha y decís, un conducto de 30 años, pero no, soy un fenómeno, dije yo. Pero ojo, hay conductos que a los 5 años se rompen. Sí. ¿Te das cuenta? Hay de todo.
Sí, sí. Hay que tener suerte, hay que ver cómo es la contextura de la boca del paciente, si el paciente es bruxómano, si tiene buena higiene. Sí, 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 un montón de factores que ayudan a que el tratamiento bien hecho se sostenga durante Ayuden. Y mayor después son tiempo. accidentes. Y con respecto a la parte social, es muy difícil a veces entrar en los diferentes niveles sociales. Es decir, mi consultorio, a pesar que uno llegó a tener un consultorio más o menos Bien equipado. bien equipado, bien puesto, las puertas abiertas están abiertas para cualquiera. Seguro. Yo no soy del profesional que digan, sacame el paciente que está Si no con pagó, zapatilla, no, que está con zapatilla porque viene el de, Sí, el de la bota. el de mi barrio que viene, que no quiero que... No, porque ha te cambiado. explico, yo no me inciso dental, a mí esa gente me dio de comer en su momento y me sigue dando, No, seguro. entonces uno no puede perder la memoria. No. Y todo ese tiempo te sirvió para capacitarte también. Pero por supuesto, Porque eso aparte... forma parte de los que tenemos más de... Yo ya tengo más de 35 años también de trabajo y digo, estuvimos siempre capacitándonos, ¿no? Que te quedás... y en lo mío nada que ver, porque en lo mío es más de leer en ustedes que hay tanto material que te abruma la evolución y los laboratorios y la industria. Te bombardean. Aparte te sorprende que vos estando a 300 kilómetros haya llegado a un don nadie, haya llegado a evolucionar también a cuesta de sacrificio, porque Sí, nadie seguro. me puede negar, Nada, y pero que bueno. no lo quiere ver, que no lo vea también. Seguro, pero el problema es el otro. Es problema. Pero a veces uno se sorprende que a veces después de 43 años haya llegado a un nivel de decir, bueno, y estar tratando de estar siempre ahí en la cima y con los conocimientos como para aplicarlo. Sí, y Pero formando no con gente eso, que te puedan... pero no con eso, ya te puedo repetir, no se Quedó puede cumplir. atender a cualquier tipo de nivel, Seguro. Es decir, facilitándole todo en el sentido de que lo que está a mi alcance. Seguro. El que no se hace la odontología cara, supuestamente, en un consultorio, es porque no quiere en ciertos Bueno, consultorios. esto por ahí permite el hecho de desmitificar que determinados profesionales son carísimos y que no... Quizás esto, por lo que vos decís, ir y preguntar y charlar, decir, a ver, ¿puedo o no puedo? Que ¿Se puede comparen hacer? y que pidan facilidades. Seguro. Que pidan facilidades y que cumplan. Es preferible que a mí un paciente que me dice un mes, no te puedo pagar, pero te llamo. Hacé de cuenta que me pagó. Pero te llamo. Hacé de cuenta que me pagó. Exacto. Y si a ese otro mes me llama y me dice, no te puedo pagar, el mes que viene Pero te pongo la llamo, cara sabiendo... hacé de cuenta que me pagó. Porque ese paciente sabe que me pagó. Y no me quedo con la tripa, con la espina, que digo, yo te di todas las facilidades, te dije todo. Y Lo me vas a deja. tener, le digo. Porque a veces mucha gente viene y dice, pero esto es caro. Dice, ¿Usted lo quiere tener? ¿Usted me va a pagar? Sí. Usted lo tiene. Arreglémoslo. Realmente, Luis, el tema es apasionante y bueno, los dos somos apasionados con lo que nos hemos dedicado Es que en la estamos, vida. Marcelo, estamos en otra, ya no ponemos el carro delante del caballo. Exacto. Menos a esta altura del partido. Nos ha permitido esta situación. Y yo no puedo cambiar ahora la mentalidad de hace 42 años cuando dormí en el sillón dental, ahora uno que tiene una clínica con 4 consultorios, Seguro. con 4 profesionales o 5 profesionales. Y mi mentalidad es siempre siendo igual. Yo soy Luis, no soy el doctor Planiti, ni soy doctor. Eso es clarito. Tengo memoria. Nos ayuda a pensar. Gracias, Luis, por estar con nosotros No. y seguiremos charlando en algún otro programa. Salimos en Saludes. ¿Qué tal? Hoy tenemos de nuevo de invitado al doctor Leandro Corbellini y vamos a tratar un tema que es más importante y frecuente de lo que ustedes piensan y que son las hipoacusias. La palabra hipoacusia que significa una disminución en la parte auditiva y que puede estar producida por varias causas y existe también para cada causa tratamientos diferentes. Pero qué mejor un especialista en otorrinolaringología, esa palabra difícil que ustedes muchas veces han escuchado, para que nos explique un poco qué es la hipoacusia. Leandro, gracias por estar nuevamente con nosotros. A vos por la invitación de vuelta. Bueno, un poco a ver de qué se trata la hipoacusia y un poco para que la gente sepa cuáles pueden ser las causas que lo pueden provocar. Bien, bueno, como vos bien decías, Simón, la hipoacusia es una disminución que puede ser parcial o total de la capacidad de percepción auditiva. O sea, es una disminución de cómo escuchamos, de la audición. Perfecto. Y bueno, está muy bien hecha la aclaración de que es
muy importante hablar de hipoacusia. ¿Por qué? Porque el desarrollo de la audición de forma adecuada va a condicionar a un aprendizaje correcto, porque por adquisición del lenguaje hablado, Claro. lo cual va a condicionar al individuo a una inserción laboral, escolar, muy importante. Y la hipoacusia se puede, por lo que me está comentando, se puede ver en cualquier parte de etapas de la vida, o sea, no tanto en los chicos, sino también en adolescentes o en adultos, y también de ahí dependen las causas, ¿no? Desde congénitas hasta adquiridas. Exactamente. Para poner un poquito en números la hipoacusia, según la Organización Mundial de la Salud, 5 de cada 1000 nacidos vivos tienen hipoacusia. 4 van a tener hipoacusia de leve a moderada, y 1 va a tener una hipoacusia que va a ser severa o profunda. De ahí que se han establecido métodos de screening auditivo, o sea, métodos de diagnóstico neonatales, para lo cual hay una ley, que es la ley 25.415, que es una ley de detección temprana y atención de la hipoacusia. Esa ley lo que dice es que todo recién nacido tiene derecho a que se le estudie su capacidad auditiva y a que se le realice un tratamiento oportuno antes del primer mes de vida. Claro, para evitar males mayores el día de mañana y sobre todo aprendizaje, como vos decís, el habla, ¿no? Exactamente, como es una patología con una prevalencia importante, que tiene una fase inicial asintomática, que si no se trata tiene secuelas graves, es por todo ello que hay que detectarla de forma precoz. ¿Por qué se puede dar una hipoacusia en un recién nacido? ¿Es solamente hereditaria o hay alguna patología que le puede provocar tan chiquito? No. Justamente tenemos causas neonatales, ¿está bien? Y causas congénitas o adquiridas. Puede ser una infección intraútero, malformaciones craneofaciales, puede ser también por un pacientito que requirió mucho tiempo en una incubadora, por la bilirrubina elevada. Después, bueno, ya hay alteraciones genéticas, que en los genes que codifican la audición, que eso es la causa la más frecuente. La más frecuente, claro. Y una patología que hay que tener muy en cuenta es la meningitis bacteriana. Un alto porcentaje de meningitis bacteriana va a progresar a una hipoacusia profunda en el futuro. ¿Sí? Te saco un poco de los chicos y vamos un poco al adulto. Hay veces que vemos que personas adultas tienen hipoacusias que pueden ser progresivas y en algunos casos agudas. ¿A qué se puede ver esto? Bueno, yo te voy a nombrar por ahí el famoso tapón de cera, que por ahí es lo más frecuente, y que todo el mundo dice, no, debo tener un tapón de cera, y deja estar a veces su patología y la hace más banal, que a lo mejor no es tan así. Exactamente. Dentro de la clasificación de la hipoacusia, una clasificación es si es conductiva, que es cuando el problema está en el conducto auditivo externo o en el oído medio, o neurosensorial, cuando es en la cóclea, en el nervio coclear o en el sistema nervioso central. Sí. O puede ser mixta, una combinación de ambas. La causa del adulto, lo más frecuente es que sea una presbiacusia, o sea, una disminución de la audición por el paso del tiempo. Así como está la presbicia, también existe la presbiacusia. Sí. Que eso va a ser algo progresivo, con una curva audiométrica típica, va a ser bilateral, y que normalmente con un audífono vaya a resolverse. Pero hay también patologías agudas que condicionan a hipoacusia. Por ejemplo, hay una patología llamada hipoacusia súbita, justamente, que es cuando el paciente de forma repentina pierde la audición, que puede ser uni o bilateral. Lo más frecuente es unilateral. Y depende del grupo de edad, se infiere la causa. En realidad la causa no siempre es lo que más interesa, sino el tratamiento que le vamos a hacer. Y esa generalmente no tiene relación por ahí con un explosivo, con una caída, sino que es espontánea. Es espontánea. Por ejemplo, en un paciente joven se infiere que puede ser por algún cuadro viral, y en un paciente ya de más de 35 o 40 años por causas vasculares. Y después, bueno, lo que vos me decías son los traumatismos acústicos, sí, que se dan en pacientes que por su, digamos, exposición laboral pueden sufrir un traumatismo en el oído, ¿no? Que condicione una caída de audición en las frecuencias más agudas generalmente, y que eso lamentablemente, si no se trata a tiempo, es irreversible. Hoy en día vemos personas mayores que han trabajado durante mucho tiempo en fábricas o en obras públicas, por ejemplo, que no han tenido protección auditiva. Afortunadamente hoy se ve mucho más la protección auditiva cuando se trabaja con este tipo de maquinarias que hacen ruido en forma ambiental, y se ve mucha gente que ha padecido este tipo de patologías. Y creo que dentro de los riesgos de trabajo, el cuidarse del oído en todo este tipo de empresas
ha resuelto un poco o en gran medida esta problemática, ¿no? Exactamente, ahora hace un tiempo ya con la implementación de las ART, lo que se hace a todo paciente que va a tener un riesgo de exposición laboral a ruidos intensos, Sí. se hace una audiometría al ingreso. Claro. Y después, bueno, eventualmente obviamente se detectan los pacientes que ya tienen patología preexistente y después lo que pudiera llegar a ocurrir en el transcurso del trabajo. Y se le brinda todos los elementos necesarios, por ejemplo, protección auditiva mediante auriculares, y es muy importante también en algunos trabajos usar calzado con suela de goma. ¿Por qué? Porque el nervio coclear no se daña únicamente por el ruido directo, sino por las vibraciones también. Interesante eso, ¿no? Sí. Está bien. Hay otra patología que es la fijación de los huesos internos del oído, que cuando hablamos de huesillos del oído es algo muy, muy chiquitito para que la gente lo entienda. ¿Y esa patología es de origen genético generalmente? Sí, es lo que se denomina otosclerosis. La otosclerosis es una patología, como vos bien decías, donde se produce la fijación de un hueso de la cadena osicular, que es el estribo, que es un hueso muy chiquitito, Sí. que pesa aproximadamente 2,5 gramos, muy, muy chiquito, y se va fijando ese huesito, entonces produce una hipoacusia de tipo conductiva, que es lo que hablábamos hoy, porque está en el oído medio el problema. Pero con el tiempo se puede transformar en un problema ya neurosensorial y ahí no va a servir lo que habitualmente sirve, que es cambiar el huesito por una prótesis, sino ya usar un audífono o, en casos muy severos, un implante coclear. Un implante coclear, está bien. La autoesclerosis no es rara, ¿no? No, es bastante frecuente. Bastante frecuente, sí. Es una patología que se presenta normalmente en mujeres que tiene una gran dependencia hormonal. Por ejemplo, son pacientes que después del primer embarazo empiezan con hipoacusia. Entonces hay que interrogar mucho si en la familia tienen pacientes con hipoacusia o con acúfenos también, porque a veces debuta con acúfenos, con zumbido. Y bueno, empezamos a estudiar y termina con un diagnóstico positivo de autoesclerosis. Claro. Leandro, bueno, el tiempo nos apremia un poco en esto y queda mucho para hablar, que seguramente te vamos a invitar en otro programa porque me interesa el tema de los audífonos. Es un tema que mucha gente lo escucho a diario, no, me lo saco porque me molesta, cuando hay ruido, hay que no me anda bien. Debe haber una variedad muy amplia seguramente de audífonos, pero lo vamos a dejar te prometo, para otro programa, porque hay mucha gente que está interesada en esto también. Y creo que, bueno, es tan amplio el tema de hipoacusias y todas estas cosas que realmente da para hablar en resoluciones a veces terapéuticas de todas estas cosas, que no solamente es el audífono, sino, como vos decís, en algunos casos quirúrgica también, ¿no? Y la última que te hago, los elementos extraños que mucha gente se coloca en los oídos para tratar de limpiarse. No es raro ver, lamentablemente, con un capuchón, con una lapicera, con un lápiz. Un consejo para que no lo hagan, por favor. Bueno, justamente desde hisopos, pasando por capuchón de la virome o por clips hasta llaves, el paciente suele usar de todo, cualquier cosa o para sacar la cera que siente que tiene o para rascarse. El tema es que acá hay dos grandes problemas, que la piel del conducto auditivo externo es una piel muy delgada que al mínimo traumatismo se daña. Y eso condiciona a hacer una otitis externa que sería dentro de todo lo menos grave que puede suceder. El tema cuando ya se hace una perforación traumática de la membrana timpánica acompañada de una hipoacusia que a veces suele ser irreversible. Sí. Entonces, y que te puede dañar hasta el oído interno. Claro, exactamente. Por una cuestión de presiones y de fuerza sobre la membrana puede dañar el oído interno y eso algunas veces, por más que acuda a tiempo y demás, no tiene solución. Queda con una hipoacusia permanente. Escuchó, ¿no? Escuchó. O sea que si usted tiene una disminución de la audición, no se meta ninguna cosa en la oreja. Trate de consultar al especialista para ver qué es lo que está pasando, porque muchas veces, si realmente es cera, con un simple lavado se va a corregir. Y si hay una patología que realmente requiere de mayor tratamiento, no lo va a poder hacer usted ni con una lapicera ni con un cotonete, sino que seguramente lo va a hacer el especialista. Bueno, creo que no tenés nada más para agregar, Leandro, en cuanto a esto, o hay mucho para agregar, ¿no? Pero bueno, sí, pero bueno ahí hemos abarcado un poco el tema de hipoacusia desde los chicos hasta los adultos y las diferentes causas que lo pueden provocar, ¿no? Exactamente, sí, un tema muy amplio, y... Pero vamos a volver, es para abordar la parte diagnóstica, también la parte terapéutica es para hablar mucho, muchos dispositivos nuevos que están saliendo, así que es interesante. ¿Sí? Perfecto. Te agradezco mucho, Leandro, el doctor Leandro Corbellini, especialista en otorrino, y seguramente lo vamos a volver a tener para hablar de patología del oído medio, del oído interno que producen hipoacusias y específicamente qué tratamientos podemos hacer con todas estas patologías.
Continuamos. Nos estamos yendo de este programa de esta semana, ya estamos a mediados de marzo. Espero les haya gustado. Hablamos de EPOC con el doctor Insa. Odontología con el doctor Kliniski. Y Leandro Corbellini, que habló de hipoacusias. Hemos tratado de abarcar estos tres temas tan importantes, y una de las cosas que nos han pedido también es que hablemos del síndrome urémico hemolítico. Hay muchas veces que es un tema que sale en todas las noticias cuando pasa un caso, pero realmente hay casos durante toda la época del año y debemos prevenirlo. Así que vamos a tratar de que en estas próximas semanas hablemos sobre ese tema. Síndrome urémico hemolítico. Así que bueno, en 7 días nuevamente nos vemos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.